Esta Asamblea Nacional, si, digamos, si logra tener una composición donde nadie tenga hegemonía como para secuestrarla, puede iniciar un proceso de recomposición del país. Porque comienza por recomponerse el gobierno y la actitud del gobierno va a tener que adecuarse a esa nueva situación. Ubícate tú en un escenario cerrado en las elecciones del 6 de diciembre y que te toque a ti decidir la presidencia de la Asamblea. ¿Por quién vas a votar? Yo buscaría una persona que no fuera ni de la mesa ni del gobierno. Que traerlo a Estados Unidos, ¿verdad? No, es que nosotros pensamos que la alternativa que nosotros encarnamos tiene posibilidad de llevar un grupo de diputados a la Asamblea Nacional. Sí, eso va a depender de yo no me ofrezco porque no voy a ser diputado. No, si tú fueras, yo te ofrecería el cargo a ti, sin problema. ¿Qué otra cosa? Bueno, el rescate, bueno, el cambiar incluso el modelo económico venezolano, el modelo rentista. Eso, la Asamblea Nacional puede impulsarlo a través de leyes que obliguen, por ejemplo, al desarrollo industrial aguas abajo de la industria petrolera, que obliguen el desarrollo aguas arriba de la industria petrolera, que establezca incluso cosas como esta. Hasta un 30% de los crudos producidos deben ser dedicados a petroquímica y química orgánica, de tal manera de tener mercancías de mucho mayor valor agregado y no estar vendiendo combustible fósil como hacemos desde cuando Gómez, pues. Y ahí hay acuerdo entre el gobierno y la oposición. El programa Plan de la Patria lo que dice es 6 millones de barriles para el 2019 y el programa del más radical de los opositores, que es el Leopoldo López, dice 6 millones de barriles. ¿Estás de acuerdo con el Plan de la Patria? No, estoy en desacuerdo con que Venezuela siga siendo un vendedor de materia prima, un vendedor de combustible fósil. Creo que Venezuela debe pasar a vender mercancías de mucho mayor valor agregado, a partir del petróleo inicialmente. Y que eso constituirá un elemento que hará que un círculo virtuoso aparezca y sustituya al círculo virtuoso. ¿Por qué refugiarse en el petróleo y diversificar la producción nacional? Es absurdo. ¿O no tenemos condenado a vivir del petróleo? No, diversificar la producción nacional debe hacerse. Pero cuando usted va a arrancar esa diversificación y esa industrialización, ¿por dónde lo va a arrancar? ¿Por el campo venezolano o lo va a arrancar por lo que tiene? Lo que tenemos es petróleo. Bueno, vamos a arrancar petroquímica y química orgánica industrial. Pero no es vender combustible fósil, es vender petroquímicos y químicos orgánicos industrial. Esa industria petroquímica creciente va a estimular la aparición de la industria metalmecánica, por ejemplo. Y así, aguas abajo, va a estimular la producción de otros hasta llegar a la producción agrícola. ¿Cuál es tu propuesta sobre la ley de educación? Aquí estuvo, por ejemplo, un debate con Leonardo Carvajal y alguien del gobierno. Y hablaban del padre Numa. Ajá. Y Leonardo hablaba de los contrabandos ideológicos en la ley de educación. ¿Tú qué piensas? ¿Tú observas esos contrabandos ideológicos? Sí, por supuesto que hay contrabandos ideológicos que además llegan a ser muy burdos. Pues, por ejemplo. Muy burdos. Bueno, la forma en que la historia está siendo reescrita por este gobierno está lejos de la historia y es realmente un burdo contrabando ideológico. La imagen de paz que este gobierno quiere crear y quiere difundir es totalmente absurda y no corresponde ni siquiera a la realidad, porque no explican por qué la Gran Colombia, pues Colombia, la de Bolívar, no pudo constituirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente es burdo, sino que además es antihistórico, totalmente, y no le da ningún beneficio al estudiante. Me parece que aquí hay otras cosas que son más importantes que eso incluso. Okay. Por ejemplo, aquí no hay existe un déficit de 18.000 profesores de química, física y matemáticas. Aquí los estudiantes están aprobando el bachillerato sin matemáticas, el segundo lenguaje. Aquí no se aprende el castellano como debe aprenderse, el español como lenguaje materno no se aprende. ¿Cómo se abstrae ese estudiante? Aquí el promedio de educación formal son 7 grados. Es un muchacho de 12, 13 años. ¿Cómo construimos un país con un muchacho de 12 y 13 años? Entonces, a esos elementos hay que entrarle en primer lugar. A formar, por ejemplo, 18.000 profesores. Ahí no se atraviesa la época digital. Bueno, en parte que asume el tiempo de los estudiantes. En la época digital lo que hay es que utilizarla en función, como un instrumento, como lo que es realmente, ¿no? Como un instrumento. No es borrador y no es solo, porque el borrador y la tiza y el pizarrón siguen siendo elementos que no van a desaparecer, ¿verdad? Ahora, la cuestión digital debe utilizarse como un instrumento
de la enseñanza. Ahora, en la enseñanza, en educación, una de las cosas que hay que elevar es la formación del pueblo venezolano en general, la educación del pueblo venezolano. Este es un pueblo que no es capaz de desempeñar, por ejemplo, empleo formal de alta calidad, bien remunerado, sustentable, porque no está preparado para ello. Si uno quiere desarrollar industrialmente el país, tiene que tener una población con esas características. Tienes un segundo porque le hablas a tu gente. Un segundo apenas. Bueno, no, yo simplemente le digo que hemos vivido 17 años en donde una supuesta polarización mantiene a dos grupos supuestamente enfrentados, pero realmente en consenso para mantener al país en el subdesarrollo, el atraso, la miseria, de la cual no salimos con Chávez en el año 99 y bueno, tampoco hemos salido 17 años después. Gracias a Luis Sotomayor Toro, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.